caso estamos ahorita transmitiendo desde el Centro Cultural de Yoga de Baná, de San Miguel de Allende, Guanajuato. Hoy es día 19 de agosto, ¿verdad? Año 2020, planeta Tierra. Y bueno, una lectura muy breve de unos 2 o 5 minutos para activar nuestras neuronas en una frecuencia más alta y luego daremos paso a nuestra meditación. Esto es sobre el autoconocimiento. Es de Shankaracharya, Sri Shankaracharya, el gran sabio Shankara. En relación a lo que es las enseñanzas de los Vedas, la Vedanta y la adoración, dice así: a menudo se oye decir erróneamente que la Vedanta, que predica la realidad de Brahman o el absoluto impersonal y que enseña que el mundo es ilusorio, incluyendo los dioses y otros seres celestiales, es iconoclasta e intolerante con toda práctica religiosa. Esto es erróneo. La comprensión de que el mundo que los sentidos perciben es el ilusorio constituye sin duda alguna la meta de la filosofía Vedanta. Pero el hombre que se halla bajo el hechizo de la ignorancia no puede, de buenas a primeras, negar la realidad de los fenómenos. En tanto el hombre permanezca en la ignorancia, el mundo será real para él y también sus pares de opuestos, tales como lo bueno y lo malo, la rectitud y la incorrección. Entonces, quiere decir que cuando uno empieza a su desarrollo espiritual, si uno es principiante, es muy difícil realizar que el mundo físico que parece tan real, es muy difícil concebirlo como algo irreal. Por lo tanto, es normal que así suceda. Para poder ya percibir que esta realidad física es ilusoria, se necesita ya tener un cierto nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, continuamos aquí. Tan solo un aspirante altamente calificado, quiere decir que ya tiene cierto nivel de evolución, puede concebir el absoluto impersonal, o sea, el ser absoluto sin forma y sin nombre, y meditar sobre él. Tan solo él puede aspirar a Brahman, o sea, a Dios, y realizarlo directamente a través de la meditación. Para el resto, el acercamiento a la realidad impersonal descansa sobre la adoración a un Dios personal. Por lo tanto, la adoración a Ishvara o Dios personal, cualquiera que sea su Dios personal, es muy recomendada al comienzo de la vida espiritual. Adoración y devoción capacitan al aspirante para fijar su mente en Dios y desarrollar su poder de concentración. Es decir, cuando hay aspirantes nuevos al desarrollo espiritual, es muy difícil meditar en lo que no tiene forma. Bienvenidos, tomen asiento. Acaban de llegar muchos ahorita. Bueno, entonces es muy difícil meditar en algo que no tiene forma ni nombre. Se necesita tener ya un nivel de conciencia. Entonces es muy necesario, muy valioso, tener algo como un Dios personal, que puede ser, por ejemplo, el cristiano puede meditar en Jesús, ¿verdad? El budista pues en Buda, el musulmán en Mahoma, y así, ¿verdad? En la India está muchos otros dioses, que Hanuman, que
que rama, etcétera, está bien, es muy útil esa adoración y esa veneración cuando uno empieza. Más adelante todo eso se trasciende, ¿verdad? Entonces todo es un proceso. Muy bien. Puede ser inclusive que desde el principio, así alguien que jamás ha meditado, puede ser que solamente tener una imagen de un santo o una santa o de su ideal espiritual le sirva para que la mente no divague, ¿verdad? Obviamente es como los primeros pasos, pero es importante porque de otra manera no va a poder lograr nada. Llegará su momento en que ya trascienda todas esas etapas. Lo mismo puede ser que hay quienes se enfocan en una llama, por ejemplo, de una vela o en una flor. La idea es que la mente divague menos, ¿verdad? Ya después entonces ya empezará a entrar poco a poco en algo más abstracto, en un estado de conciencia donde ya no entra el pensamiento, o sea, el intelecto. Pero hay que entender pues que es así para que no podamos criticar ni cerrarle las puertas al que está empezando. Simplemente pues todos empezamos así en algún momento, ¿verdad? Y aún así, por eso dice aquí muy claramente Shankara, el aspirante altamente calificado es el que ya puede meditar en la realidad trascendente, en el absoluto. Bien, mientras el hombre se considera un ser psicofísico, o sea, cuerpo-mente, mientras se identifique con el cuerpo, con su mente y con su yo, mientras no se halle totalmente consciente de Atman, o sea, el alma, o el espíritu puro, como su real ser, no puede meditar en la realidad impersonal. Consciente de sus muchas debilidades y limitaciones, sentirá la necesidad de orar y de afianzarse con otros soportes exteriores. ¿Está claro eso? Adorará a dioses personales buscando en ellos protección, guía y gracia. Luego, al final, este adorador se dará cuenta que él y los dioses personales no son demasiado diferentes, puesto que existen como manifestación del ser, de Dios o de Brahman. Sin embargo, tanto como parezca consciente de su individualidad y queden aún en él trazos de su yo, o sea que es el ego, la distinción entre él mismo y el Dios personal será positiva, debiendo aquel último ser considerado como la realidad más elevada del plano relativo. ¿Entendieron? No mucho. ¿Sí? O sea, está hablando Shankara, no es cualquier, es un gran sabio, que además de ahí viene todo el linaje de los maestros, incluyendo el maestro de Bananda. Es decir, voy a repetirlo porque ayuda mucho a comprender. Mientras el ego esté todavía dominándonos, por decirlo así, ¿verdad? Mientras todavía estemos atrapados en la mente racional, entonces concebir una deidad, por ejemplo en México, pues la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que es muy común. Bueno, esa realidad es lo más elevado en ese plano. Todavía no se concibe algo más allá. Creo que eso es fácil de comprenderse, ¿verdad? Y así, por ejemplo, en otros pueblos tienen sus deidades, o sea, sus santos, sus santas o deidades. En la India no se diga. Pero entonces es importante que son los pasos preliminares para luego trascender todo eso. Inclusive trascender la adoración y la oración. Ya después ya es algo totalmente directo, sin más nada. Pero mientras la mente esté todavía muy inquieta,
eso puede ayudar para mucha gente. Para no quitar las muletas al que todavía no puede caminar sin muletas, dicho de otra manera. ¿No es maravilloso? Es maravilloso comprender. Bueno, desde el punto de vista del nombre y la forma, un león de juguete o una oveja de juguete, pese a que ambos están hechos de arcilla, no son idénticos. O sea, un león de juguete y un borreguito de juguete, que son hechos de arcilla, pues no son idénticos, ¿verdad? Muy bien. De modo similar, desde el punto de vista relativo, el hombre y un Dios personal, pese a que ambos son manifestaciones de Brahman, o sea, de Dios, según admite la filosofía no dualista, permanecen diferenciados. Pero el mismo león y la misma oveja, esa de juguete, reducidos nuevamente a arcilla, pierden todas sus diferencias. Ok, tenemos un león y una oveja, hechos de arcilla, de barro, ¿verdad? Sí, se ven diferentes, pero los pulverizamos y ¿qué queda? Es la misma arcilla. Es la misma arcilla, ¿verdad? Nada más que ya se le da una forma y un nombre. Pero en esencia, ¿qué es lo que prevalece? La arcilla. ¿Está claro? Entonces, nombres y formas, hay infinidad de nombres y formas, ¿no? Nosotros mismos tenemos un nombre y una forma, que es nuestra identidad como cuerpo-mente. Pero sabemos que eso, al disolverse, valga la expresión, es decir, no queda más que la esencia misma, que es la conciencia pura, o el espíritu, o la energía, vamos a decir. Finalmente, vamos a usar el término energía para que no se asusten con eso de Dios, que ha sido muy mal usado ese término, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas formas y nombres, pero ¿qué es finalmente todo eso? ¿Qué es? Energía. ¿Está claro eso? ¿O no? No estoy muy convencido, ¿verdad? Todo es energía condensada en muchas diferentes frecuencias, infinitas frecuencias vibratorias. Bueno, en la teología pues, se dice que es Dios en sus infinitas manifestaciones. ¿Qué importa? Son términos nada más. ¿Es más claro que eso? Ya casi terminamos, ¿verdad? Bueno, de modo similar, desde un punto de vista relativo, el hombre y un Dios personal, pese a que ambos son manifestaciones de Dios, siguen, según admite la filosofía no dualista. Dualista quiere decir que no existe la dualidad, permanecen diferenciados. Muy bien, del mismo modo el hombre y un Dios personal, reducidos ambos a su última causa, en la esencia, el Brahman, Dios, el espíritu, pierden sus diferencias. Pero los hombres, víctimas de la ignorancia, hay gran necesidad de oraciones y adoraciones, no así para aquellos que ya han superado en parte la ignorancia. ¿Está bien? Mientras todavía no tengamos ese nivel de conciencia, entonces la oración y la adoración puede ser muy valiosa. Y lo es para la mayoría de la gente, ¿verdad? Por eso si alguien adora una piedra, pero tiene un concepto de que es una piedra sagrada, bueno, para esa persona tiene su valor y le ayuda en cierta medida. Así, simplemente así. Entonces, como a un niño, ¿verdad? Pues está él feliz con sus juguetes, no lo vamos a decir, ay, este niño tonto, pero no, pues para él es un mundo, no es así. Bueno, pues así, para todos los seres humanos, según su concepción, según su nivel de conciencia, es su mundo y es muy respetable.
Ya llega el momento en que trascienda, incluyéndonos nosotros, trascendamos nuestras limitaciones, que todavía tenemos muchitas, así que no crean que estamos ya del otro lado. Bueno, eso fue nomás una introducción, pero es muy recomendable que estudiemos los Vedas. Y estos son comentarios de Shankara, imagínense. Muy bien, pues ahora para pasar de las palabras a la esencia misma, vamos a meditar. Podemos apagar la cámara, yo creo esa, ¿verdad? Vamos a meditar.